Hoy, en los estudios de Periodista Digital, nos acompaña el economista Carlos Rodríguez Brown, que acaba de publicar su último libro, Economía de los no economistas, una serie de ensayos que muestran parte de la historia de la economía desde el punto de vista de personas que no fueron economistas, como John Ford, Shakespeare, Borges, Saramago, Dickens e incluso la propia Iglesia. Señor Brown, bienvenido a Periodista Digital, es un placer tenerle aquí. Estoy encantado. ¿Cómo está, señor Brown, a pesar del gobierno? Pues estoy bastante bien, la verdad, a pesar del gobierno. Ahora que va a cambiar el gobierno, aparece una vieja queja de oyentes o lectores o espectadores que creen que yo estoy opuesto a un gobierno en concreto. Y entonces me dicen, ahora que va a cambiar el gobierno, usted va a cambiar su consigna y no va a decir a pesar del gobierno. Pues sí que lo voy a decir, sí. Ya ha cambiado varias veces el gobierno y he mantenido la consigna. O sea que nada, que sí, que estoy bien a pesar del gobierno. A pesar del gobierno. Hay una pregunta antes de comenzar a hablar de su libro que es obligatoria. Que bueno, ya que tenemos la oportunidad de tener aquí en Periodista Digital, nos gustaría saber su opinión. Y es saber si tras el anuncio que ha hecho Zapatero de que no se presentará a las próximas elecciones, ¿cree usted que la economía española recuperará esa confianza que ha perdido o que bueno, que las cosas seguirán igual? Yo creo que no hay que tener tanta... No hay que asignar tanta importancia a lo que hacen los gobernantes, ¿no? La economía española se está recuperando y se va a recuperar y no creo que le haga mucho efecto la salida de Zapatero o la no presentación de Zapatero. El escenario que yo estoy previendo es uno parecido al del año 96, en donde perdieron las elecciones los socialistas, pero la economía se estaba recuperando ya. Y cuando los del PP dicen que la economía se recuperó a partir del 96, gracias a ellos no dicen la verdad. La economía se empezó a recuperar después de la crisis, que fue en 92, 93. Y ya 94, 95 y 96 la economía lentamente empezó a recuperar. Yo creo que más o menos vamos a vivir una circunstancia parecida. De hecho, Elena Salgado acaba de anunciar que tras el rescate que se haga a Portugal será el último rescate en la zona euro. ¿Usted cree que eso la crea ella? Yo espero que Elena Salgado no haga predicciones de ese tipo, como siempre se equivoca. Claro, pues igual casi mejor que no. Yo creo que se les presta demasiada atención a los políticos. En general mi criterio es que los políticos cuanto más lejos estén mejor. Tienen muchísima capacidad de hacer daño y relativamente poca capacidad de hacer las cosas bien. Por eso siempre digo que hay dos clases de políticos, los que fastidian mucho y los que fastidian poco. Esperemos que los próximos fastidien poco, pero no estoy muy seguro. No está muy convencido de ello, ¿no? En su libro Economía de los no economistas, usted hace referencia a que a un sentimiento antiliberal y anticapitalista que surge y que tiene fuerza durante los últimos tres siglos. Entonces, me gustaría saber si usted cree que es más fácil para el ser humano tener ese sentimiento antiliberal y anticapitalista, porque hay una frase que usted dice también en el libro que dice que el pensar es costoso y que es más fácil un poco pensar lo que piensan otros. ¿Está usted de acuerdo en eso? Aquí hay dos cosas diferentes. Uno es el antiliberalismo y otro es el pensar lo que piensan los demás. Vamos a empezar con lo primero. Naturalmente que el antiliberalismo es lo más sencillo y lo más instintivo. Una persona que lo explicó esto muy bien fue Hayek en su último libro que se llama La fatal arrogancia. Y él explicó cómo hemos vivido durante miles y miles de años en comunidades sumamente pequeñas. Él les llama los órdenes primitivos, los órdenes pequeños. Y ahora vivimos en unos órdenes que son órdenes más extensos y más complejos. Pero todos tenemos, como dicen en inglés, en la parte de atrás de la cabeza, ¿no? In the back of our minds, tenemos esta idea de pequeñas comunidades donde donde todas las transacciones son visibles y no hay mercados complejos, ¿no? Con lo cual es mucho más fácil, digamos, históricamente, ser antiliberal que ser liberal. Ser liberal es algo más complicado. En cuanto a lo otro tiene que ver con la cuestión de las etiquetas. Las etiquetas, le pasa a las etiquetas como a la demagogia, y es que tienen mala prensa, pero sobrevive. Si la demagogia tiene mala prensa de hace 25 siglos y sigue habiendo demagogos, ¿por qué? Y porque da resultado. La demagogia da resultado. Y con las etiquetas pasa lo mismo. Yo te pongo a ti una etiqueta, entonces me ahorro el coste de pensar en tus ideas. Te adjudico una especie de modelo y a partir de ahí ya me muevo con tranquilidad. Eso nos pasa mucho a los liberales. Por eso se habla de neoliberales, ultraliberales, siempre están poniéndonos etiquetas. Es inevitable.
no se puede evitar. Usted también hace una referencia en un capítulo en el que habla también de los políticos y de la política un poco actual que tenemos en España, y me gustaría saber si usted cree que los políticos en España saben de economía. Pues me imagino que los que son economistas de profesión, sí. Pero el problema de la política no es un problema de saber o no saber. Esto es un equívoco que corresponde a nuestro tiempo, que está hiperpolitizado, ¿no? Entonces, tenemos una hipertrofia de la política, enormes estados superintervencionistas. Y entonces, claro, se supone que saben o tienen que saber o intervienen porque nos dicen que saben. En realidad, el político debería tener principios, no debería tener sabiduría. Digamos, para dejarte a ti en paz, no hay que ser doctor en nada, ¿no? Hay que tener el principio de que a Teresa Palacio hay que dejarla en paz. Y entonces, si yo te dejo en paz con tu propiedad, con tus contratos, con tu cuerpo, con tu vida, con tu religión, ¿para qué tengo que ser yo sabio? ¿Para qué hay que saber? ¿No? Claro. El argumento es al revés. Precisamente los que quieren recortar la libertad de las personas presumen de saber. Y, bueno, un poco usted como experto en economía acaba de decir esto, pero me gustaría, usted que conoce un poco cómo se maneja la situación económica y que ve a nuestros políticos, ¿podría aconsejarnos de qué político usted se fiaría y de quién no? Pues en general no me fío de ninguno. De ninguno. No me fío de ninguno porque no encuentro que haya ninguno que tenga esos principios que a mí me gustan. Al contrario, todos los políticos de todos los partidos son, en realidad, por volver a lo que decía Hayek, son socialistas en el sentido amplio de la expresión. Son socialistas porque todos ellos están dispuestos a recortar nuestra libertad y a quitarnos nuestro dinero por nuestro bien. Y yo creo que esos son todos los políticos de todos los partidos. Por lo tanto, ¿por qué me voy a fiar de ellos? Ni tampoco anterior. No hay ningún ejemplo que digamos. Pues bueno, si te pones así, me gustan dos políticos. Uno del siglo XX y otro del siglo XIX. El del siglo XIX era Lord Salisbury. Me gusta muchísimo porque trabajaba 2 días por semana. Y era verdad, trabajaba 2 días por semana sin cobrar. Y el resto de la semana y del resto del tiempo estaba en su casa, estaba dedicándose a sus asuntos. Él vivía fuera de Londres y se dedicaba al campo. Y entonces trabajaba 2 días por semana. Llevaba el Imperio Británico. Sí. Yo me imagino qué notable sería si los políticos hicieran eso, ¿no? Trabajaran poquito, esta cosa de que tienen que ir al Parlamento a trabajar. No. Si cuanto más trabajen, va a ser peor para nosotros, ¿no? Ese es un político que admiro mucho porque no trabajaba. El otro que admiro muchísimo también es un inglés, que se llama Lord Cowperthwaite, que a mediados del siglo XX le dieron un encargo tremendo y es ocuparse de Hong Kong. Entonces lo llevaron ahí, el tío se llegó ahí a Hong Kong y digo, ¿qué hago yo con esta pequeña colonia? Y dijo, pues igual vamos a probar la libertad. Y entonces probó la libertad, probó el libre comercio, impuestos bajos, sin burocracia, no sé qué, y consiguió que ese país que no es nada, pues tenga la renta per cápita más alta del mundo. Esos son dos políticos que admiro, para que no digas que no admiro a ninguno. No se ha mojado, ¿no? Bueno, su libro, ahora que ha hablado de la libertad, es verdad que habla de la libertad, de la esclavitud, toca diferentes temas que es bastante interesante, pero hay una frase en su libro que a mí me ha llamado la atención, retomando otra vez el tema político, que es que no se puede ser liberal y ganar las elecciones. Entonces, me gustaría que explicara qué significa eso y si está de acuerdo con esa idea. Pues sí, precisamente por lo que decíamos antes, no es casualidad que todos los políticos estén a favor de la coacción, todos ellos, y ninguno esté a favor de la libertad. Eso no puede ser casualidad. Eso es porque conecta más con la gente. Entonces, si tú sales ahora a presentarte a las elecciones y a decir, mire, yo les voy a dejar a ustedes en paz y voy a suprimir el estado del supuesto llamado del bienestar y voy a abrir el comercio y se acabaron los permisos y esta intrusión permanente del Estado en la vida cotidiana, pues es posible que no te voten. En cambio, si tú dices otro mensaje, y es que yo voy a relanzar la economía, como dicen estos tíos, ¿no? Como si esta cosa hipócrita y mentirosa de que estoy luchando contra la crisis. Mentira, no luchan nada. Pero si haces eso, es probable que te voten. Es más probable que te voten si dices eso que si dices lo contrario. O sea, que tiene claro su sentido. Esto ya nos alejamos de la economía y es una cosa curiosa. Y es que usted, cuando sale el anuncio de la DGT, que dice, nosotros conduciríamos, si pudiéramos, conduciríamos por ti, usted siempre dice, ya les gustaría, ¿no? Entonces, me gustaría saber ¿qué pasaría si realmente ellos pudieran hacerlo? ¿Qué piensa usted que ocurriría? Están a punto. Sí, ¿no? El grado de invasión de la libertad por parte de las autoridades es verdaderamente espectacular.
espectacular, que hace nada han decretado que 10 o 12 millones de españoles pues tienen que ser expulsados de sus bares y tienen que fumar afuera, en el frío o en el calor o en la lluvia o en la nieve. Dios santo, ¿y estos tíos quiénes son? ¿No? ¿Quiénes son para organizarnos la vida? ¿No? Entonces, y en el País Vasco han dado un pasito más y han dicho, uniendo el tabaco con la conducción, que si un padre fuma en el coche con su hijo, puede ser multado. Están a esto de meterse en nuestras casas. Están simplemente probando. Y como que les dejemos, se van a meter, Se van a meter. Oh. Y bueno, ya... Por nuestro bien, todo por nuestro bien. Siempre, ¿no? Sí, Siempre. Para el progreso, ¿no? No se nos puede dejar solos. Y la libertad. Bueno, ya es una última pregunta, es una petición que le tenemos que hacer. Usted el otro día cantó un tango en la radio y somos muy envidiosos en Periodista Digital. No lo podemos evitar. Entonces nos gustaría, por favor, que a nuestros lectores y a nuestros espectadores les dedicase una piececita. Pues nada, el mismo tango. Es un tango de Gardel que se llama Melodía de Arrabal. Y entonces lo canto encantado. Muchas gracias. Dice así. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es el beso prolongado que te da mi corazón. Maravilloso, señor Durán. ¿Crees que tengo futuro como cantante, sí, no? Sí, me alegro mucho de saberlo. Podría dedicarse. Bueno, pues ha sido un placer tenerle en Periodista Digital y la verdad que está su casa y le agradecemos que haberle robado un poco de su tiempo y que se haya acercado hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.